Un millonario lo tenía todo, excepto a alguien que lo amara de verdad. Por eso tomó una decisión que sorprendió a todos. Le pidió a su propia abuela que eligiera a su futura esposa, pero lo que nadie imaginó fue que ella señalaría a la persona más invisible de la casa, la empleada. Y en ese instante, el silencio lo cambió todo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Mateo Álvarez permanecía de pie, frente a la gran ventana de cristal de su mansión en La Moraleja, observando cómo las luces de Madrid se extendían en la distancia como un mar dorado. La ciudad seguía viva, llena de movimiento y de ruido. Pero dentro de aquella casa enorme reinaba un silencio que le pesaba más de lo que le gustaba admitir. Lo tenía todo: dinero, prestigio, reconocimiento. Y aún así, cada noche sentía que algo esencial se le escapaba entre los dedos, algo que no podía comprar, por mucho que su apellido abriera todas las puertas. Y esa sensación, cada vez más frecuente, empezaba a cansarlo. Detrás de él, doña Pilar sostenía su taza de café con leche, aún caliente. No hablaba. Nunca lo hacía sin antes observar con paciencia. Había pasado toda una vida aprendiendo a leer a las personas más allá de sus palabras. Y en aquel momento, su nieto no era una excepción. «Estás pensando demasiado otra vez», dijo finalmente, con voz suave. Mateo esbozó una leve sonrisa, aunque en sus ojos no había verdadera calma. «Tengo más de lo que soñé alguna vez, abuela. Pero siento que cada día me alejo de algo que ni siquiera sé cómo explicar». Doña Pilar dejó la taza sobre la mesa con calma. «Entonces dime, ¿qué es lo que realmente quieres?». Mateo guardó silencio unos segundos. No era una pregunta fácil, quizá porque llevaba demasiado tiempo evitándola. «Quiero a alguien que se quede, incluso si un día lo pierdo todo. Sin empresas, sin dinero, sin el apellido Álvarez». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una sinceridad poco habitual en él. Doña Pilar asintió lentamente. «Tal vez no has estado mirando en el lugar correcto», respondió. «Sin prisa, a veces. Lo importante no se muestra a simple vista». Mateo frunció ligeramente el ceño. «¿Y cómo se supone que encuentro a alguien así?». Una leve sonrisa apareció en el rostro de la anciana. «A veces no se trata de encontrar, sino de saber ver». Mateo soltó una pequeña risa, pero se detuvo al ver la firmeza en la mirada de su abuela. Sabía que, a lo largo de los años, rara vez se había equivocado en las decisiones importantes de la familia. «Confío en ti», respondió finalmente. Al día siguiente, la mansión Álvarez recibió a 3 invitadas muy especiales. Sofía Delgado entró primero, con la seguridad de alguien acostumbrado a ser el centro de todas las miradas. Su sonrisa era impecable, ensayada frente a cientos de cámaras. Lucía Marín la siguió, elegante y distante, con esa mirada calculadora de quien siempre piensa varios pasos por delante. Por último, Paula Cárdenas, discreta pero observadora. Analizaba cada rincón de la casa como si ya estuviera evaluando su futuro dentro de ella. No habían venido por amor, habían venido a ganar. Mientras tanto, Elena Vargas cruzaba el salón con una bandeja de té entre las manos. Sus pasos eran suaves, casi invisibles. Nadie la miraba realmente, y eso era algo a lo que estaba acostumbrada desde hacía años, aunque a veces, en silencio, deseara no ser tan invisible. «Su té, doña Pilar», dijo con delicadeza, dejando la taza frente a la anciana. «Gracias, hija», respondió Pilar, mirándola con más atención de lo habitual. Al otro lado del salón, las 3 mujeres hablaban animadamente. Sofía mencionaba sus viajes a Ibiza. Lucía discutía posibles alianzas empresariales.
y Paula hacía comentarios sutiles sobre patrimonio y estabilidad. Mateo escuchaba, pero algo dentro de él no terminaba de encajar. Todo sonaba correcto, demasiado correcto, como si cada palabra estuviera medida. Cuando Elena se dio la vuelta para retirarse, su mirada se cruzó brevemente con la de Mateo. Fue solo un instante, nada fuera de lo común, y sin embargo, algo en esa imagen le resultó extrañamente familiar, como una sensación lejana que no lograba ubicar. No supo por qué, pero no apartó la mirada de inmediato. A veces, dijo de pronto doña Pilar, lo que uno busca no llama la atención. Simplemente permanece. Mateo dirigió la mirada alrededor del salón. 3 mujeres intentaban impresionarlo con palabras bien elegidas, y una joven acababa de salir en silencio, sin esperar nada. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo no pensó en lo que veía, sino en lo que quizá había pasado por alto. A la mañana siguiente, la luz suave de Madrid entraba por las ventanas de la mansión, iluminando la amplia cocina donde algo poco habitual estaba a punto de ocurrir. Las 3 invitadas miraban a su alrededor con cierta incomodidad, acostumbradas a restaurantes exclusivos y servicio impecable. Ninguna parecía saber muy bien qué hacer en aquel espacio lleno de utensilios. Doña Pilar se mantuvo de pie junto a la mesa, observándolas con calma. Hoy no vamos a hablar de negocios ni de apariencias, dijo con serenidad. Cada una de ustedes preparará el desayuno para todos en esta casa. Un silencio incómodo llenó la habitación. ¿Cocinar?, preguntó Sofía, frunciendo el ceño. ¿En serio? Lucía cruzó los brazos, claramente molesta. Con todo respeto, hay chefs profesionales aquí. No entiendo qué tiene que ver esto con ser una buena esposa. Paula dejó escapar una leve sonrisa, intentando mantener la compostura. Supongo que será una especie de prueba. Doña Pilar no se alteró. No me interesa el resultado, respondió con suavidad, sino cómo llegan a él. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mateo, apoyado en la puerta, observaba en silencio, sin intervenir. Las 3 mujeres comenzaron a moverse por la cocina con torpeza. Sofía buscaba ingredientes sin saber por dónde empezar. Lucía intentaba seguir una receta en su teléfono, frustrándose cada vez más. Paula hablaba por lo bajo, sugiriendo pedir comida discretamente. Si llamo ahora, el desayuno llegará antes de que alguien lo note, susurró. No, interrumpió Lucía. Esa mujer lo sabría. Mientras tanto, en un rincón de la cocina, Elena trabajaba con naturalidad. Rompía los huevos con cuidado. Calentaba el aceite. Preparaba café con leche como si fuera parte de su rutina diaria. Porque lo era. Sus movimientos eran tranquilos, casi silenciosos, como si no necesitara demostrar nada. Por un momento, dudó si debía intervenir o mantenerse al margen. No quería llamar la atención, pero tampoco podía ignorar lo que veía. Mateo la observó por un instante. No había tensión en sus movimientos, ni prisa, ni inseguridad. Solo calma. Y eso, sin saber por qué. Le resultó difícil de ignorar. «Buenos días, señor», dijo ella al notar su presencia, con una leve sonrisa. «Buenos días, Elena», respondió él, sin apartar la mirada. «Parece que eres la única que no está luchando con la cocina». Ella bajó ligeramente la mirada. «He pasado gran parte de mi vida aquí. Supongo que esto es lo más sencillo que sé hacer». Mateo no respondió de inmediato. Había algo en sus palabras que no sonaba preparado, y eso le llamó la atención más de lo que esperaba. Minutos después, la mesa estaba lista. Los platos preparados por las 3 invitadas eran desiguales, algunos demasiado hechos, otros casi incomibles. Nadie parecía especialmente orgulloso de su trabajo. Elena, en cambio, colocó discretamente una bandeja con pan tostado.
Huevos bien hechos y café recién preparado. Nada extravagante. Solo cuidado. Doña Pilar probó primero. Cerró los ojos un segundo antes de hablar. «Tiene algo», dijo con suavidad. «No es solo comida». Elena bajó la mirada, un poco avergonzada. Mi madre siempre decía que la comida debía hacer sentir a las personas acompañadas. Nadie dijo nada por un momento. Mateo tomó un sorbo de café. Era sencillo, pero había algo en ese sabor que le resultaba familiar, casi reconfortante. No era el mejor café que había probado, pero sí uno de los pocos que le hizo detenerse. Al otro lado de la mesa, Sofía miraba su reloj. Lucía parecía molesta. Paula simplemente observaba, evaluando la situación con más atención que antes. Doña Pilar apoyó lentamente las manos sobre la mesa. A veces, son los detalles pequeños los que dicen más de una persona que cualquier discurso. Mateo levantó la mirada hacia Elena una vez más. Esta vez, no fue solo curiosidad. Fue una sensación tranquila, difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Y por primera vez, no pensó en lo que ella hacía, sino en lo que eso decía de ella. Esa misma tarde, la mansión parecía más tranquila por fuera, pero en su interior comenzaban a formarse tensiones invisibles. En el jardín, Elena regaba las flores con movimientos suaves y pacientes. Cada planta recibía su atención como si fuera algo vivo que merecía cuidado. Para ella, aquello no era solo trabajo. Era una forma de encontrar paz. Doña Pilar la observaba desde la terraza, en silencio. «Las personas que cuidan de las cosas pequeñas», murmuró, «suelen entender lo que de verdad importa». Elena levantó la mirada, sorprendida por la presencia de la anciana. «Mi madre siempre decía que todo lo que tiene vida responde a la bondad», respondió con sencillez. Doña Pilar sonrió ligeramente, como si aquella respuesta confirmara algo que ya intuía. Mientras tanto, en una de las salas interiores, las tres invitadas conversaban lejos de cualquier mirada. «Esto es absurdo», dijo Sofía, cruzando las piernas con impaciencia. «No vine aquí para cocinar ni para jugar a ser ama de casa». Lucía apoyó los dedos sobre la mesa, pensativa. «No se trata de eso. Se trata de demostrar que somos mejores que ella». «¿Ella?», preguntó Paula. Lucía sonrió con frialdad. «La chica, la que sirve el té, está empezando a llamar demasiado la atención». Paula asintió lentamente. «Entonces tendremos que asegurarnos de que eso cambie». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de una intención que ninguna quiso explicar en voz alta. En ese mismo momento, en otra parte de la casa, alguien más observaba, pero con un interés distinto. Héctor Rivas llegó a la mansión con la naturalidad de quien ya conocía bien aquel lugar. Su sonrisa era amable, casi confiable. Nadie diría, al verlo, que detrás de esa calma se escondía una ambición paciente. «Buenas tardes», saludó al entrar. Elena fue quien lo recibió. «Buenas tardes. Señor Rivas, el señor Álvarez no está disponible en este momento, pero puedo avisarle». Héctor negó suavemente con la cabeza. «No hay prisa. En realidad, quería preguntarte algo». Elena dudó un segundo. «¿Conmigo?» «Sí», respondió él, en un tono casi casual. «He notado que entiendes bien cómo funciona esta casa y a las personas que viven en ella». Lena no respondió. Algo en la forma en que lo decía la hizo mantenerse alerta. «A veces», continuó Héctor, «saber cuándo decir algo o cuándo callar puede cambiar muchas cosas». Ella frunció ligeramente el ceño. «No estoy segura de entender». Héctor sonrió levemente, como si no tuviera prisa. «No es necesario ahora». Hubo un breve silencio.
Elena sintió una incomodidad difícil de explicar, como si la conversación estuviera tomando un rumbo que no le gustaba. Entonces, él dio un paso más cerca, bajando ligeramente la voz. Pero si en algún momento alguien te pidiera opinión, podrías ayudar a que ciertas decisiones fueran más sencillas. Ahora sí, Elena entendió, y por un instante, dudó, no por tentación, sino por la sorpresa de verse en esa situación. No creo que sea la persona indicada para eso, respondió con cautela. Héctor la observó con más atención. A veces, las personas más discretas son las que más influyen, sin que nadie lo note. El silencio se volvió más denso. Solo necesitaría que, llegado el momento, animaras al señor Álvarez a confiar, sin hacer demasiadas preguntas. Añadió finalmente, nada complicado. Las palabras fueron suaves, demasiado suaves. Elena lo miró directamente por primera vez. Me está pidiendo que haga algo que no es correcto. Héctor suspiró levemente, como si aquella reacción fuera previsible. Prefiero llamarlo facilitar las cosas. Elena sintió un leve nudo en el pecho. No era miedo, pero sí una certeza incómoda. La confianza no se utiliza de esa manera, dijo con calma. Héctor la estudió en silencio unos segundos. Todo depende de cómo se mire. Elena negó lentamente con la cabeza. Para mí no. Hubo un instante en el que ninguno habló. Héctor dejó escapar una leve sonrisa, pero esta vez sin cercanía. Eres más firme de lo que pareces. Solo intento ser coherente, respondió ella, sin alzar la voz. El silencio volvió a instalarse entre ambos. Antes de marcharse, Héctor inclinó ligeramente la cabeza. A veces, decir que no también tiene consecuencias. Elena no respondió, pero esta vez no apartó la mirada. Cuando él se alejó, sintió como el aire parecía más pesado. Por primera vez en mucho tiempo, dudó, no de su decisión, sino de lo que podía venir después, desde el pasillo. Mateo apareció unos segundos más tarde, sin haber escuchado la conversación. Miró a Elena, notando algo distinto en su expresión. ¿Todo está bien? Ella asintió suavemente. Sí, señor, pero esta vez no estaba tan segura, y en algún lugar dentro de ella, algo había empezado a inquietarse. Aquella noche, el cielo de Madrid cambió de repente. Las nubes cubrieron la ciudad y, cuestión de minutos, una tormenta intensa comenzó a sacudir la Moraleja. El viento golpeaba las ventanas de la mansión, y los relámpagos iluminaban brevemente los pasillos, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Dentro de la casa, la incomodidad crecía. No soporto este tipo de clima, dijo Sofía, mirando su teléfono con frustración. Espero que al menos el generador funcione. En una casa como esta, debería, respondió Paula, aunque su voz ya mostraba cierta inquietud. Un trueno más fuerte que los anteriores hizo vibrar las paredes, y entonces la luz se apagó. La mansión quedó sumida en la oscuridad. ¿Qué está pasando?, exclamó Lucía, levantándose bruscamente. Algunos empleados intentaban moverse por los pasillos, tratando de mantener la calma, pero el sonido de la lluvia, mezclado con la falta de electricidad, hacía que todo pareciera más caótico de lo que realmente era. Mateo avanzaba con cuidado por el pasillo principal, guiándose apenas por la luz intermitente de los relámpagos. Tranquilos, todo está bajo control, dijo con firmeza, intentando mantener la calma más por los demás que por sí mismo. Al pasar cerca de la escalera, escuchó a uno de los empleados pedir ayuda en la oscuridad. Sin pensarlo demasiado, cambió de dirección. «Estoy aquí», respondió. «No se mueva». Pero en ese mismo instante,
Al intentar acercarse, su pie resbaló sobre el suelo mojado. El golpe fue seco, un sonido que rompió el silencio. ¡Mateo!, gritó alguien desde la distancia. El cuerpo de Mateo quedó tendido en el suelo. Apenas podía moverse. El dolor en su pierna era intenso, y su respiración comenzó a acelerarse, más por la sorpresa que por el impacto. En medio de la confusión, nadie reaccionó de inmediato. Sofía se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Lucía miraba a su alrededor, buscando ayuda sin acercarse. Paula retrocedió un paso, visiblemente nerviosa. Solo una persona se movió sin dudar. Elena. Se arrodilló junto a él con rapidez. Su voz firme a pesar de la situación. «No se mueva, por favor», dijo con calma. «Respire despacio». Mateo intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a detenerse. «Creo que me he hecho daño en la pierna». «Lo sé», respondió ella suavemente. «No intente levantarse. Con cuidado». Colocó su mano bajo el hombro de Mateo para estabilizarlo. «Apóyese en mí, poco a poco». Mientras los demás seguían en estado de shock, Elena ya estaba actuando. «¿Necesitamos luz?», dijo en voz alta, «y alguien que llame a una ambulancia». Uno de los empleados reaccionó al fin y salió corriendo. Elena no soltó a Mateo ni un segundo. «Estoy aquí», le susurró. «No se preocupe». Un relámpago iluminó brevemente el rostro de Mateo. Y en ese instante, sus ojos se encontraron. Por primera vez, no había distancia entre ellos. No había títulos, ni dinero, ni diferencias. Solo dos personas en medio de la oscuridad. Mateo no sabía si era el dolor o algo más, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. «No te vayas», murmuró él, con la voz débil. Elena sintió como algo se estremecía dentro de ella, más profundo de lo que esperaba. «No voy a irme», respondió, casi en un susurro. «Estoy aquí». Pasaron varios minutos que parecieron eternos hasta que la luz de emergencia se activó. La ambulancia llegó poco después. Mientras los paramédicos levantaban a Mateo con cuidado, Elena caminaba a su lado, sin apartarse. «Voy con él», dijo, firme. «Puedes subir», respondió uno de ellos, desde la entrada de la mansión. Doña Pilar observaba la escena en silencio. Sus ojos no estaban en su nieto, sino en la joven que no se separaba de él. Y por primera vez desde que todo había comenzado, algo dejó de ser una duda. Dentro de la ambulancia, el sonido del monitor rompía el silencio. Mateo cerró los ojos por un momento, agotado. Y justo antes de perder la conciencia, sintió la mano de Elena sosteniendo la suya. «No me deje», susurró. Elena apretó suavemente su mano. «No pienso hacerlo». La puerta se cerró. La ambulancia se alejó bajo la lluvia. Y con ella, todo empezó a cambiar. El Hospital Privado de Madrid permanecía en silencio, iluminado por una luz tenue que hacía que el tiempo pareciera avanzar más despacio. Habían pasado varias horas desde el accidente. Elena no se había movido del lado de Mateo desde que lo llevaron a urgencias. Sentada junto a la cama, observaba cada respiración, cada pequeño movimiento, como si en ello dependiera algo más que la simple espera. Las horas pasaban sin que ella se diera cuenta. Doña Pilar entró en la habitación con pasos lentos, al ver a Elena allí, aún despierta, aún firme. No dijo nada al principio. «No has descansado», comentó finalmente. Elena negó suavemente. «Descansaré cuando él esté bien». Doña Pilar la miró con una mezcla de ternura y algo más reflexivo. «Lo quieres, ¿verdad?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Elena bajó la mirada. Durante un instante,
pareció debatirse entre callar o dejar de hacerlo. Lo he querido desde hace muchos años. No lo dijo con dramatismo, solo con una sinceridad tranquila que le pesaba menos ahora que había salido. Antes de que pudiera añadir algo más, un leve movimiento interrumpió el silencio. Mateo. Sus dedos se movieron ligeramente sobre la sábana. Elena se inclinó de inmediato. Mateo, ¿puede oírme? Los ojos de él se abrieron lentamente, aún confusos, como si regresara de muy lejos. ¿Elena?, murmuró con dificultad. Ella sintió un alivio tan profundo que apenas pudo contener las lágrimas. Estoy aquí, respondió suavemente. No me he ido. Mateo intentó incorporarse un poco, pero el dolor lo detuvo. Su mirada se mantuvo fija en ella, como si intentara ordenar recuerdos que no terminaban de encajar. Tú estuviste allí, dijo, en la casa. Elena asintió. Sí. Hubo un silencio breve. Luego, con cierta duda, como si midiera cada palabra, habló. Hay algo que nunca le conté. Mateo la observó con atención. Cuando era niña, mi madre trabajaba en esta casa. Las palabras no llegaron como una revelación repentina, sino como una pieza que comenzaba a encontrar su lugar. Yo venía con ella durante algunas temporadas. Continuó Elena. Pasaba las tardes en el jardín, cerca de un árbol grande. Mateo frunció el ceño, intentando recordar. ¿Un roble? Elena sonrió levemente. Sí, y a veces llevaba comida escondida en una cesta. El silencio se llenó de pequeños fragmentos de memoria. Había un niño, añadió ella, que no parecía encajar en su propio mundo. Los ojos de Mateo se abrieron un poco más, pero esta vez sin prisa. Se escapaba de sus clases, continuó Elena. Decía que todo era demasiado esperado. Mateo respiró hondo, como si algo dentro de él empezara a ordenarse. Compartíamos la comida, murmuró, y decías que sabía mejor cuando no se comía solo. Elena asintió. Nunca olvidé eso. Un largo silencio envolvió la habitación. No era incómodo, era necesario. Mateo la miró como si estuviera reconstruyendo algo que había permanecido incompleto durante años. Pensé en eso muchas veces, susurró, pero nunca supe dónde buscar. Elena bajó la mirada. Yo sí sabía dónde estaba, pero no quería que pensara que me acerqué por lo que tiene ahora. Hizo una pausa breve. Por eso preferí quedarme, sin decir nada. Mateo negó lentamente, con una emoción contenida. Y aún así, estuviste aquí. Elena no respondió. Solo sostuvo su mirada, con una mezcla de calma y vulnerabilidad que no había mostrado antes. En ese instante, ya no se trataba de coincidencias, sino de algo que había permanecido en silencio, esperando el momento adecuado para ser entendido. Desde la puerta, doña Pilar observaba la escena sin intervenir. Esta vez, no necesitaba confirmar nada, solo dejar que ocurriera. Porque algunas respuestas no llegan de golpe, se reconocen. 3 semanas después, la mansión Álvarez volvió a recuperar su calma habitual. La tormenta había pasado, pero sus consecuencias aún se sentían en cada rincón de la vida de Mateo. Su cuerpo se estaba recuperando poco a poco, pero había algo más importante que había cambiado en él. Ahora veía con más claridad, incluso aquello que antes había preferido no cuestionar. ¿Estás seguro de que deberías volver hoy?, preguntó Elena con suavidad mientras caminaban hacia la salida. Mateo asintió. Mi cuerpo puede esperar, pero hay cosas que no. Elena no insistió. Sabía que, esta vez, no era orgullo, era responsabilidad. Horas después, Mateo entró en el edificio de su empresa en el centro de Madrid. Los empleados lo miraban con sorpresa. Algunos no esperaban verlo tan pronto.
Pero la verdadera sorpresa lo esperaba en la sala de juntas. Héctor Rivas ya estaba allí, de pie, tranquilo, como si todo estuviera bajo su control. «Me alegra ver que te has recuperado», dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, «aunque llegas un poco tarde». Mateo lo miró fijamente. «¿A qué te refieres?». Héctor apoyó ambas manos sobre la mesa. «A que la empresa esa ya no es tuya». Un murmullo recorrió la sala. «Todos los documentos han sido firmados», continuó. «Transferencias, autorizaciones, todo en orden». Mateo no se alteró. «Esas firmas no son mías». Héctor soltó una leve risa. «Díselo al consejo». El silencio volvió a llenar la sala. Entonces, Mateo dio un paso adelante. «Ya lo hice». Sacó un sobre y lo dejó sobre la mesa. Auditorías, registros digitales, pagos irregulares, y también el registro de acceso a los documentos durante los días en que yo no podía firmar nada. La expresión de Héctor cambió por primera vez. «Eso no prueba nada», dijo, aunque su voz ya no era tan firme. «Prueba suficiente», respondió Mateo. «Y no estoy solo». Hizo una breve pausa. Antes de continuar. «Alguien intentó influir en decisiones dentro de mi propia casa, y decidió no hacerlo. Elena, que se encontraba al fondo de la sala. Sintió como todas las miradas se dirigían hacia ella. Por un instante, recordó aquella conversación, y lo cerca que estuvo de que todo fuera diferente. Héctor la miró, esta vez sin disimular su irritación. «Cometiste un error», murmuró. Elena sostuvo su mirada con calma, aunque por dentro no era tan sencillo. «No. Elegí lo que podía sostener después». Los miembros del consejo comenzaron a revisar los documentos. El ambiente cambió. Lo que antes parecía seguro empezaba a resquebrajarse. «Esto es una traición», dijo Héctor, intentando recuperar el control. Mateo negó con la cabeza. «No es el resultado de tus decisiones». Un silencio final marcó el desenlace. Minutos después, Héctor fue escoltado fuera de la sala, y con él desapareció la última sombra, aunque no todas las consecuencias. Esa misma tarde, de regreso en la mansión, doña Pilar reunió a todos en el salón principal. Las 3 invitadas también estaban allí, aunque su actitud ya no era la misma. Sofía evitaba mirar a nadie, molesta. Lucía mantenía la compostura, pero su silencio decía más que sus palabras. Paula observaba en silencio, como si hubiera entendido algo que no esperaba aprender allí. «He tomado una decisión», anunció la anciana. El silencio fue absoluto. «La mujer que merece estar al lado de mi nieto no es ninguna de las que vino buscando su fortuna». Sofía apretó los labios. «Entonces esto nunca fue una elección justa», dijo, con frustración. Lucía bajó la mirada, sin discutir. Paula habló en voz baja. «Tal vez nunca entendimos lo que se estaba evaluando». Doña Pilar no respondió de inmediato. «La mujer que elijo es Elena Vargas». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. «Esto es absurdo», dijo Sofía. «Ella ni siquiera formaba parte de esto». «Precisamente», respondió doña Pilar, «porque nunca vino a competir, sino a permanecer». Elena dio un paso atrás, visiblemente sorprendida. «Señora, yo solo trabajo aquí, y aún así», continuó Pilar, «ha sido la única que ha demostrado lo que significa cuidar a alguien sin esperar nada a cambio». El silencio volvió a caer. Entonces, Mateo avanzó lentamente hacia Elena. Se detuvo frente a ella. «Abuela ha confiado en ti», dijo. «Pero quiero saber si tú también estás dispuesta a confiar». Elena bajó la mirada por un instante. «Nunca esperé nada de esto», confesó. «Solo quise hacer bien mi trabajo y no perder lo que soy». Mateo asintió. «Eso es lo que me hizo empezar a verte».
Elena levantó la mirada, con cierta emoción, pero también con una duda real. Pero, ¿y si no soy suficiente? Mateo no respondió de inmediato. Entonces lo descubriremos con el tiempo, dijo finalmente. Sin prisa. Hizo una pausa breve. No necesito que seas perfecta. Solo que seas tú. Las palabras no fueron grandiosas, pero fueron sinceras. Por primera vez. Elena no sintió miedo, pero tampoco una certeza absoluta. Solo algo nuevo. Algo que valía la pena intentar. Doña Pilar observaba en silencio, satisfecha, porque sabía que, al final, no había elegido ella. La vida ya lo había hecho mucho antes. Y ahora, por fin, ellos habían empezado a comprenderlo. A veces, la vida no cambia con grandes decisiones, sino con pequeños gestos que, sin hacer ruido, transforman el destino de las personas. En esta historia, no fue el dinero ni el poder lo que marcó la diferencia, sino la capacidad de permanecer, de cuidar y de no rendirse cuando todo parecía perdido. Personalmente, creo que con los años uno aprende que las relaciones verdaderas no se construyen con lo que tenemos, sino con lo que somos cuando nadie está mirando. Y quizá por eso, historias como esta nos recuerdan algo que a menudo olvidamos. Siempre es posible empezar de nuevo, si existe la voluntad de hacerlo. Al final, el amor sincero, la honestidad y el deseo de construir un hogar tienen más valor que cualquier riqueza material. Porque todos, en algún momento de la vida, necesitamos sentir que pertenecemos a algún lugar y que alguien nos elige, no por lo que ofrecemos, sino por lo que somos. Esta es una historia adaptada, inspirada en valores humanos universales, pensada para acompañar y hacer reflexionar, más que para juzgar. Si esta historia te ha parecido significativa, puedes dejar un comentario con el número 1. Y si sientes que algo podría mejorar o quieres compartir tu opinión, escribe el número 0. Será un placer leerte. Tómate un momento para pensar en tu propia historia, en las personas que han estado a tu lado sin pedir nada a cambio. Y si este relato ha tocado tu corazón, te invito a seguir acompañándonos en este espacio, donde cada historia busca dejar una pequeña huella,